Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, porque tengo algo verdaderamente especial preparado para ustedes. Prepárense para un viaje. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante mundo de Can Yaman, ese hombre que nos roba el aliento con su encanto natural, su innegable talento y, por supuesto, esa mirada que te atrapa y te transporta. Pero no nos vamos a quedar en la superficie, no. Hoy vamos a ir más allá, a rascar un poco más profundo, a descubrir detalles, secretos, anécdotas, reflexiones, todo lo que podamos, y todo esto gracias a una entrevista exclusiva que vamos a desglosar y analizar juntos en cada detalle. Será un análisis exhaustivo. Así es, como dice el título, vamos a desentrañar absolutamente todo sobre Can Yaman. Y cuando digo todo, me refiero a las cosas que lo hacen ser quien es hoy, desde sus humildes inicios, pasando por sus proyectos actuales y futuros, hasta llegar a esos pequeños detalles, esos matices que lo hacen tan único. Can Yaman. El hombre que ha cautivado a millones. Así que si son fans de verdad, si quieren estar al día con las últimas novedades y si les gusta el chisme bueno, el análisis en profundidad y la exploración detallada, este es definitivamente el lugar correcto. Pero antes de que empecemos, y esto es crucial, les pido que se suscriban al canal. Es completamente gratis y no se arrepentirán, porque cada semana les traeré contenido fresco, emocionante, exclusivo y sobre todo, mucho Can Yaman. Trailers, reseñas, análisis de sus personajes, noticias, entrevistas y mucho más. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada, y prepárense para descubrir todo lo que siempre quisieron saber. La experiencia Yaman está a punto de comenzar. Vamos allá. Asterisco. Bueno, como les comentaba, el plato fuerte de hoy, la joya de la corona, es esta entrevista exclusiva. La hemos estado esperando con ansias y por fin tenemos la oportunidad de analizarla en detalle, de diseccionarla y de sacar conclusiones. Pero antes de meternos de lleno en lo que dice, creo que es fundamental contextualizar un poco para aquellos que quizás no lo conozcan tan a fondo. Can Yaman, para quienes aún no lo conocen, es un actor turco que ha conquistado el mundo entero con su carisma arrollador y su talento innato. Su ascenso a la fama ha sido meteórico. Empezó su carrera en Turquía, en su país natal, y rápidamente se convirtió en una verdadera sensación, un ídolo de masas. ¿Recuerdan Erkenci Kuş, la inolvidable pájaro soñador? Por Dios, qué éxito rotundo. Las redes sociales explotaban, las conversaciones giraban en torno a la serie, y Can Yaman se convirtió en el centro de atención. Era el galán soñado, el hombre perfecto. Su interpretación, su química con Demet Özdemir, su sonrisa, todo era perfecto. Y luego vino Dolunay, Luna Llena, otra serie que arrasó en audiencias y consolidó su estatus de estrella. La locura continuó. Su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. Luego, y con un olfato increíble para las oportunidades, dio el salto internacional, y ahora está trabajando en proyectos de talla mundial, codeándose con actores y directores de renombre internacional. Un paso valiente que demostró su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. Y ha sabido aprovecharlo al máximo. Y aquí es donde entra nuestra entrevista. Es un momento crucial en su carrera, una oportunidad para conocerlo de verdad, para entender sus motivaciones, sus aspiraciones y sobre todo, su visión del futuro. En ella, Can nos abre su corazón, nos habla de sus sueños, de sus aspiraciones, de sus miedos, y también de las dificultades y los obstáculos que ha tenido que enfrentar en su camino para llegar a la cima. Una cima que, por cierto, sigue conquistando. Una de las primeras cosas que me llamó poderosamente la atención, y que creo que lo define como persona, es su humildad. A pesar de todo el éxito que ha cosechado, de la fama mundial, de las portadas de revistas y de los miles de fans que lo adoran, se muestra increíblemente agradecido y con los pies firmemente plantados en la tierra. Habla con cariño y nostalgia de sus inicios, de sus primeros papeles, de cómo aprendió a actuar, de sus errores, de sus aciertos, y de cómo se preparaba, con dedicación y esfuerzo, para cada personaje. No olvida sus raíces, ni tampoco a las personas que lo apoyaron en sus comienzos. En la entrevista se percibe una honestidad brutal, una autenticidad que lo hace aún más cercano y atractivo para sus fans. No trata de esconder nada, ni de crear una imagen artificial de sí mismo. Se muestra tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es algo que se agradece mucho en el mundo del espectáculo, donde a menudo prima la imagen sobre la realidad.
Una de las preguntas que más me interesó, y creo que es fundamental para entender su trabajo como actor, es sobre su proceso creativo. ¿Cómo se mete en la piel de un personaje? ¿Cómo se prepara para interpretar a alguien tan diferente a él con sus propias motivaciones, miedos y sueños? ¿Cómo logra esa transformación que tanto admiramos? Y la respuesta es fascinante, digna de un actor de método. Khan nos cuenta que se sumerge completamente en el personaje. Se entrega por completo sin reservas. Investiga a fondo, estudia a fondo, observa a fondo, y busca entender las motivaciones, los sentimientos, las experiencias y la forma de ser de la persona que va a interpretar. Se empapa de su mundo, de su entorno, de su historia, de sus relaciones. Busca la verdad del personaje, la esencia que lo define. Es un verdadero camaleón, un actor de 1000 caras que se adapta a la perfección a cada rol. Y creo honestamente que eso se nota en cada uno de sus papeles. Vemos esa entrega, esa dedicación, esa pasión. Vemos el trabajo duro, el esfuerzo, la investigación, la preparación. Vemos al personaje y olvidamos que es Can Yaman quien lo interpreta. Se transforma, se metamorfosea, se convierte en otra persona. Y eso es, sin duda, el sello de un gran actor. Otro tema importante que se aborda en la entrevista, y que me parece crucial para comprender su conexión con el público, es su relación con sus fans. Khan es muy consciente del cariño, del apoyo incondicional que recibe de sus seguidores en todo el mundo, y se muestra muy agradecido. Lo valora, lo aprecia y lo respeta. Nos cuenta que lee los mensajes, que intenta responder a las preguntas y las inquietudes de sus fans, que se emociona con el cariño que le demuestran, y que se siente muy afortunado por tener una base de fans tan leal y entregada. Es consciente de que gracias a ellos, a su apoyo, su carrera ha llegado tan lejos. Eso es algo que lo hace aún más admirable. No es una estrella inaccesible, ni un divo que se esconde tras una barrera de seguridad. Es una persona cercana, que valora el contacto con sus fans, que reconoce su importancia y que se preocupa por ellos. Eso demuestra su humildad y su gratitud, y lo hace aún más querido. Pero no todo es miel sobre hojuelas, amigos. La vida de una estrella de la talla de Can Yaman no es un camino de rosas. La entrevista también aborda los aspectos menos agradables de la fama. Khan habla de la presión mediática, de los rumores, de las críticas, de los juicios, y de cómo intenta mantenerse firme, fiel a sí mismo y con los pies en la tierra a pesar de todo. Es un testimonio muy honesto y sincero, que nos permite conocer al hombre que hay detrás del actor. Nos habla de cómo lidia con la exposición constante, con los comentarios malintencionados, con las noticias falsas. Y cómo trata de proteger su intimidad, de mantener su vida personal alejada del foco mediático, sin dejar de ser accesible y cercano a sus fans. Nos revela cómo intenta ignorar las críticas negativas, cómo se enfoca en su trabajo y en sus proyectos, y cómo se rodea de personas que lo quieren y lo apoyan. Nos muestra su lado más humano, su vulnerabilidad, y su fuerza para superar los obstáculos. Y eso lo hace aún más admirable. Y hablando de mantenerse fiel a sí mismo, me encantó la parte donde habla de sus proyectos actuales y futuros. Khan tiene muchos sueños y metas por cumplir, y está trabajando duro para lograrlos. Nos habla de sus nuevos papeles, de sus próximos proyectos, de sus planes para el futuro, y de cómo se está reinventando constantemente para seguir sorprendiéndonos y creciendo profesionalmente. Nos habla de la importancia de la formación, de la preparación, de la búsqueda de nuevos retos, de la exploración de diferentes géneros y personajes. Nos revela su ambición, su deseo de superación y su pasión por la actuación. Y nos da una idea de lo que podemos esperar de él en el futuro. Estoy deseando ver todo lo que tiene preparado. Estoy seguro de que nos sorprenderá. En la entrevista, Khan también compartió detalles muy interesantes sobre su vida personal, aunque, como es lógico, es muy reservado en este aspecto. Aún así, nos dio algunas pinceladas sobre sus aficiones, sus pasatiempos, y sobre lo que le gusta hacer en su tiempo libre, cuando no está trabajando o promocionando sus proyectos. Nos contó sobre su amor por los deportes, en especial por el baloncesto y el fútbol, por viajar y explorar nuevas culturas y por la naturaleza. Es un hombre con muchos intereses, con inquietudes y con ganas de aprender y de experimentar cosas nuevas. Y eso lo hace aún más atractivo. Nos muestra su lado más relajado, su lado más personal, y nos permite vislumbrar al hombre que hay detrás de la estrella. Es un hombre completo con una vida rica y variada, que se preocupa por su bienestar físico y mental.
Y eso es algo que siempre es positivo. Algo que también me parece muy importante y que dice mucho de su persona es su compromiso con causas sociales. Khan utiliza su popularidad y su influencia para visibilizar problemas importantes y para ayudar a los demás. No se limita a ser un actor famoso, sino que utiliza su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Nos habla de su trabajo con organizaciones benéficas, de su apoyo a causas ambientales, de su compromiso con la igualdad y la justicia social, y de cómo intenta hacer del mundo un lugar mejor. Es un hombre con un gran corazón, con una gran sensibilidad y con una gran responsabilidad social. Es un ejemplo a seguir. Y por último y no menos importante, en la entrevista se menciona su relación con sus compañeros de trabajo. Khan habla con mucho cariño y respeto de sus colegas, de los directores, de los productores, del equipo técnico y de todos los que forman parte de su equipo. Destaca la importancia del trabajo en equipo, de la colaboración, de la buena energía en el set, y de la creación de un ambiente de trabajo positivo y constructivo. Es consciente de que el éxito de un proyecto no depende solo de su talento, sino del esfuerzo y la dedicación de todo el equipo. Valora la importancia de rodearse de personas talentosas, profesionales y comprometidas. Y sabe que el trabajo en equipo es fundamental para lograr grandes cosas. Bueno, amigos, creo que con todo esto hemos logrado desglosar gran parte de lo que nos revela la entrevista de Khan Yaman. Como pudieron ver, es mucho más que un rostro bonito y un cuerpo escultural. Es un hombre talentoso, humilde, trabajador, comprometido, con un gran corazón y con una visión del mundo muy particular. Y eso es lo que lo hace tan especial, tan atractivo y tan querido por sus fans. Es un hombre que ha sabido aprovechar las oportunidades que le ha dado la vida, que ha trabajado duro para alcanzar sus sueños y que ha sabido mantenerse fiel a sí mismo a pesar de los desafíos y las dificultades. Es un ejemplo de perseverancia, de dedicación y de profesionalismo. Y es un orgullo para sus fans y para su país. En resumen, en este vídeo hemos explorado a fondo la entrevista exclusiva con Khan Yaman. Hemos analizado su proceso creativo, su relación con sus fans, los desafíos de la fama, sus proyectos actuales y futuros, su vida personal, su compromiso social y su relación con sus compañeros de trabajo. Un montón de información valiosa. Un viaje emocionante al corazón de Khan Yaman. Espero de verdad que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Si es así, no duden en dejar un comentario. Me encantaría saber qué les pareció la entrevista, qué les sorprendió más, qué fue lo que más les gustó y qué esperan ver en el futuro de Khan Yaman. Sus opiniones son muy importantes para mí. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios. Haré todo lo posible por responderlas. Y si quieren que analicemos algún otro tema relacionado con Khan Yaman, también pueden dejar sus sugerencias. Estoy abierta a cualquier propuesta. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de Khan Yaman y de las novelas turcas. Espero que este sea el comienzo de muchas más conversaciones sobre nuestro amado actor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Y no olviden seguir soñando. Hasta la próxima.